Hola. En la fiesta, mi esposa bromeó. Me arrepiento de haberlo elegido a él en lugar de a mi ex. Yo sonreí. Yo me arrepiento de haber elegido. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Lo dijo lo suficientemente alto como para que nuestro vecino de enfrente, el señor Fuentes, hiciera una pausa mientras regaba sus rosales. Las llaves de la flamante Range Rover seguían colgando de mi mano extendida, reflejando la luz del sol como un foco sobre mi error. Parpadeé sin saber si había oído mal. ¿Qué? Pregunté intentando restarle importancia con una risa nerviosa. Es el coche de tus sueños, Mariana. Llevas meses hablando de este modelo exacto. Mariana se cruzó de brazos y se apoyó en la columna del porche, inclinando la barbilla como si estuviera a punto de dar una conferencia llena de condescendencia. De lo que hablaba era de querer sentirme vista, valorada, no comprada. Bajé las llaves lentamente con un nudo en la garganta. No se trata de comprarte, es un regalo, un agradecimiento por todo lo que has hecho mientras he estado trabajando como loco este trimestre. Ella resopló, literalmente resopló. Por favor, ¿crees que darme una camioneta de lujo compensa que hayas estado emocionalmente ausente durante 3 años? Sentí el golpe de las palabras antes de poder prepararme. Desde el borde de nuestro jardín, la señora Vargas se asomó por encima de su barda con el mismo interés que dedica al chisme local. 2 corredores pasaron, ralentizando el paso justo para captar una pizca de tensión. Genial, público. ¿Podemos no hacer esto aquí? Murmuré acercándome. Entremos. Pero la voz de Mariana solo se hizo más fuerte. ¿Por qué te avergüenzas? Deberías estar lanzando dinero a tu culpa como un cliché de la crisis de la mediana edad. Apreté la mandíbula. Mariana, me he partido el lomo tratando de construir esta vida para nosotros, para ti. Pensé que esto era lo que... ¿Un soborno? Dio un paso hacia mí con los ojos brillantes. ¿Crees que una parrilla reluciente y asientos de piel pueden arreglar años de silencio? Ya ni siquiera sabes quién soy. Las llaves tintinearon al dejarlas caer en mi bolsillo. Mis manos temblaban con una mezcla de ira y confusión. Entonces dímelo. Dime qué quieres, porque lo estoy intentando, Mariana. De verdad que lo estoy intentando. Ella sonrió entonces. Una sonrisa afilada, compasiva. ¿Qué quiero? Quiero un hombre que no necesite demostrar su amor con recibos. Me quedé en silencio. Se dio la vuelta sobre sus talones, dejándome de pie en la entrada como un niño que ha traído a casa la boleta de calificaciones equivocada. El sol caía a plomo, brillante y cegador, convirtiendo el sudor en humillación. Mientras desaparecía dentro, oí el chirrido de la puerta de servicio del vecino al cerrarse. Sí, toda la calle había visto el espectáculo. Se suponía que esa camioneta era una celebración, un gesto. En cambio, se convirtió en un símbolo, una línea trazada en el concreto bajo el sol de Monterrey. Me quedé allí solo un momento, rodeado de la misma vida que había construido ladrillo a ladrillo, una vida de precisión y pulcritud. Mi empresa de consultoría tecnológica finalmente había superado las expectativas el último trimestre. Tenía empleados, socios, inversionistas. Tenía hojas de cálculo que podían predecir los ingresos con 3 trimestres de antelación. Pero ninguno de esos gráficos me advirtió sobre esto. Sobre una mujer que miraba un regalo que valía más que el sueldo de años de la mayoría de la gente, y lo veía como un insulto. Sobre un matrimonio que de alguna manera se había calcificado mientras yo estaba demasiado centrado en proveer. Mariana siempre había sido de voluntad fuerte, pero últimamente se había vuelto cruel con ello, y por primera vez no me sentí avergonzado de estar allí con las llaves todavía en la mano. Me sentí enfadado, porque no se trataba solo del coche, se trataba de respeto y de la creciente sospecha de que a ella ya no le quedaba nada por mí. Y si eso era cierto, entonces quizá esta entrada no era el comienzo de su coche nuevo. Quizá era el comienzo de algo completamente diferente. La mañana siguiente,
Se sintió más fría de lo que debería para el norte del país. No el tiempo, solo el aire entre nosotros. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, en una casa que solía vibrar con calidez. Bebía café solo de una taza que Mariana me había comprado una vez como broma. Decía, el mejor marido del mundo. En aquel entonces solíamos reírnos de ello. Ahora parecía una premonición. Mariana estaba sentada frente a mí, descalza con una de sus batas de seda, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. No levantó la vista ni una sola vez. Su late estaba intacto a su lado. El vapor se elevaba de la superficie, muriendo lentamente como algo más en esta casa. El silencio no era incómodo, era intencionado, convertido en un arma. Observé su pulgar moverse rítmicamente por la pantalla. Instagram, probablemente, o quizá whatsappeando a una de esas amigas suyas excesivamente espirituales, que siempre parecían aparecer cuando ella estaba de humor para sentirse superior. El aire era estéril. Podía oír el tic-tac del reloj de pared como si estuviera gritando. Finalmente dejé mi taza con suavidad deliberadamente y caminé hacia la mesa de la entrada. El control de la flamante Range Rover estaba allí, brillando bajo la luz del pasillo. Lo cogí. Mis pasos resonaron en el piso de madera. Su voz rompió el silencio justo cuando alcanzaba la puerta. ¿A dónde vas? Todavía sin levantar la vista. Giré la perilla, manteniendo mi tono uniforme. A devolver lo que no fue apreciado. Eso captó su atención. Finalmente levantó la vista, afilada. ¿Qué vas a qué? Voy a devolver la camioneta, dije simplemente. Me dijeron que tenía 72 horas. Mariana soltó una risa corta y sin humor. ¿Estás de broma? No. ¿De verdad vas a devolver un regalo solo porque te han herido el ego? Me enfrenté a ella por completo. No se trata de ego, se trata de no dejar cosas caras por ahí para alguien que las trata, y a mí, como una molestia. Dejó su teléfono con un cuidado exagerado, y luego se levantó. Vaya, así que ahora eres mezquino y dramático. Me crucé de brazos. Mariana, anoche me humillaste delante de medio vecindario. Te burlaste de algo que hice con consideración. No esperaba fuegos artificiales, pero desde luego no esperaba asco. Ella dio un paso adelante con los ojos fijos en los míos, la voz más baja. No tergiverses esto, Ricardo. Ese coche no era para mí. Era para que tú te sintieras mejor por no estar presente. ¿Crees que lanzarme dinero compensa la ausencia emocional? Entonces, ¿por qué les dijiste a tus amigas durante semanas lo emocionada que estabas? Pregunté. Me enseñaste el color, los acabados, los rines. ¿Todo eso era falso? Su mandíbula se tensó. Las cosas cambian. No, dije en voz baja. La gente cambia. Tú has cambiado. Nos quedamos así un instante. Ninguno de los dos se movía. Luego ella inclinó la cabeza. ¿Y qué? ¿Devuelves el coche y de repente eres el bueno? ¿Crees que eso te hace noble? Cogí mis llaves. No, pero hace que no sea un idiota. Me di la vuelta y abrí la puerta, dejando que la brisa caliente de la mañana entrara de golpe. Mientras salía, me gritó. No esperes que esto arregle nada, Ricardo. Sigues siendo el que desapareció emocionalmente y ahora estás montando un berrinche porque no adoré tu cartera. Me detuve en el porche, girándome ligeramente. ¿Sabes? Dije en voz baja. Es curioso. Solía pensar que todos nuestros problemas eran solo estrés, que quizá necesitábamos tiempo, espacio, mejor comunicación. Se cruzó de brazos esperando. Pero estoy empezando a preguntarme si quizá el verdadero problema es más simple que eso. Ella enarcó una ceja. ¿Qué es? La miré directamente a los ojos. Quizá es que simplemente ya no te gusto. Su boca se entreabrió como si quisiera responder algo, pero no salió nada. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. No de un portazo, solo con la suficiente firmeza. Y mientras caminaba hacia el coche que había pasado horas personalizando solo para ella, no me sentí mezquino, me sentí lúcido.
No bien, no reivindicado, pero lúcido. Y esa lucidez era un comienzo. La sala de estar esa noche estaba en penumbra y en silencio. Demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que no descansa, sino que acecha. Estaba sentado en mi rincón habitual del sofá seccional con la laptop abierta, aunque no había escrito una palabra en 20 minutos. Mi mente divagaba repasando viejos recuerdos que se sentían demasiado lejanos para pertenecer a esta casa. Mariana estaba sentada en el otro extremo, con las piernas recogidas debajo de ella, mirando de nuevo su teléfono. Su copa de vino estaba medio vacía, con el labial manchando el borde. No me había hablado desde que devolví el coche, ni cuando llegué a casa, ni durante la cena, ni siquiera cuando le pasé el control remoto sin decir una palabra. Pero el silencio en esta casa nunca permanecía inocente por mucho tiempo. Oí el suave tintineo de su copa contra la mesa auxiliar, luego su voz perezosa y afilada como una navaja envuelta en terciopelo. ¿Realmente crees que la ley del hielo te hace parecer misterioso, verdad? No levanté la vista. Ella continuó. No es fuerza, Ricardo, es patético. Aún así, no dije nada. Se movió inclinándose hacia mí con una sonrisa curvándose. Te sientas ahí como un monje esperando. ¿Qué? Una estrellita en la frente. Noticia de última hora. Enfurruñarse en un rincón no te hace profundo, solo te hace parecer pequeño. Cerré mi laptop en silencio y la dejé a un lado. ¿Sabes a qué me recuerdas?, añadió apoyando el codo en el respaldo del sofá. A uno de esos tipos en el semáforo pidiendo dinero, pero en lugar de monedas, estás mendigando validación emocional. La miré entonces, de forma directa, fría. Esperó a que mordiera el anzuelo, a que me rompiera. En cambio, dije con calma, no confundas el silencio con la debilidad. Esa sonrisa vaciló ligeramente. Parpadeó. Perdona. Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas, la voz firme. ¿Crees que ganas algo cada vez que lanzas una de esas pequeñas pullas? Como si esto fuera un juego. Pero he estado en silencio porque intentaba respetar el hecho de que ambos estamos enfadados. Te di espacio, nos di espacio. Me levanté sin alzar la voz. Pero tú tomaste eso como una invitación para seguir lanzando golpes. Ella se burló levantándose del sofá. No estoy lanzando golpes, estoy reaccionando a que me ignoren. No puedes ignorar a alguien durante meses, dije, y luego actuar indignada cuando finalmente se te devuelve el silencio. Se acercó a mí. Así que este eres tú ahora, el mártir meditabundo. No, dije secamente. Este es quien siempre he sido. Simplemente dejaste de escuchar hace mucho tiempo. Estábamos de pie a unos metros de distancia. La habitación se sentía más pequeña. Su voz bajó. No eres el único que está sufriendo, Ricardo. Entonces quizá intenta decir algo real, repliqué, en lugar de lanzar ofensas y llamarlo conversación. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Un destello de algo cruzó su rostro. Incertidumbre, quizá, o duda. Pasó rápidamente. Extraño cuando solías intentarlo, murmuró. Extraño cuando no me castigabas por ello. Y con eso me di la vuelta y subí las escaleras. Sin gritos, sin irme dando un portazo. Simplemente, harto. Detrás de mí, la sala de estar volvió a caer en ese mismo silencio penumbroso. Pero ahora no era mío, era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que ella tuviera la última palabra. Pasaron 3 días, 3 largos, silenciosos y calculadores días. Nos rodeábamos mutuamente por la casa como extraños, fingiendo recordar cómo estar casados. La tensión no se había disipado, simplemente se había sentado baja y espesa, como una niebla que se negaba a levantarse. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había dejado de esperar a que Mariana me encontrara a mitad de camino, y no estaba interesado en otro duelo. Lo que quería ahora era claridad. Esa noche puse la mesa para 2, sin cena, solo una conversación. La lámpara colgante sobre la mesa de cristal reflejaba líneas limpias y una verdad fría.
Esperé con las manos cruzadas hasta que Mariana finalmente entró con sus tacones resonando, una copa de vino ya en la mano. Se detuvo en la entrada observando la escena. «¿Qué es esto?», preguntó con una ceja levantada. «Siéntate», dije simplemente. «Por favor». Suspiró medio divertida y tomó asiento frente a mí con las piernas cruzadas, la postura erguida. Esperé un instante y luego hablé. «Quiero que intentemos ir a terapia». Parpadeó sorprendida por medio segundo. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Hablas en serio?». «Totalmente en serio». Mariana soltó una carcajada, una de esas etéreas e incrédulas que nunca le llegaban a los ojos. ¿Crees que arrastrarme a la consulta de un terapeuta para llorar sobre nuestras infancias va a arreglar esto? No me inmuté. Creo que es la única oportunidad que nos queda. Negó con la cabeza y bebió de su vino como si le hubiera ofrecido el argumento de un reality show. «Dios, sigues igual, intentando arreglar las cosas con un profesional en lugar de simplemente hablar con tu esposa. Eso es lo que estoy haciendo ahora». «No», dijo con tono afilado. «Me estás gestionando como a un empleado al que no sabes cómo despedir. Toda esta puesta en escena…» Hizo un gesto hacia la mesa. «Es una reunión. Incluso has puesto las sillas como si estuviéramos negociando un contrato». «No estoy negociando», dije. «Estoy ofreciendo ayuda, una última oportunidad sincera». Se reclinó con los ojos entrecerrados, los labios apretados. «¿Y si digo que no?». Asentí una vez. «Entonces no esperes que me quede en esta zona de guerra». Eso borró la sonrisa burlona de su rostro. Me miró fijamente buscando alguna fisura en mi voz, alguna vacilación, pero no le di ninguna. «¿Me estás amenazando con dejarme por no ir a terapia?», preguntó con la voz elevándose. «Te estoy diciendo que no seguiré fingiendo que esto es normal», dije. «No seguiré viviendo en una casa donde el desprecio es la configuración por defecto. Dices que estoy ausente. Quizá lo he estado, pero dejaste de tratarme como a un compañero hace mucho tiempo. Y ahora, ¿crees que un consejero va a hacer que… ¿qué? ¿Me gustes más?». «No», dije, «pero podría recordarnos cómo hablar como antes del sarcasmo, antes de que empezáramos a llevar la cuenta». Su mandíbula se tensó. «No eres el mismo hombre con el que me casé». Le sostuve la mirada. «Y tú no eres la mujer con la que me casé. Así que quizá nos debemos a nosotros mismos averiguar qué queda, o si queda algo». El silencio cayó entre nosotros. No se movió. No bebió de su vino. Así que me levanté, metí mi silla en silencio y comencé a caminar. «¿A dónde vas?», preguntó. «¿Por cuánto tiempo?». Me detuve en la puerta principal. El tiempo que me lleve poder respirar. No cerré la puerta de un portazo detrás de mí. Simplemente la cerré con firmeza. Finalmente, como un punto y aparte. Afuera, el aire de la tarde me envolvió fresco y claro. Las farolas zumbaban, los coches pasaban y en algún lugar de la calle un niño reía. Y por primera vez en meses no me sentí pesado. Me sentí libre. No porque me hubiera ido, sino porque lo decía en serio. 3 días después de irme, subí a un avión sin decirle a Mariana a dónde iba. No dejé una nota, no envié un mensaje. Pensé que si quería saberlo, miraría Instagram. Para cuando aterricé en la isla, el peso en mi pecho ya había comenzado a aligerarse. El lugar estaba en algún punto de la costa de Quintana Roo, un tranquilo resort construido justo a lo largo de la orilla, donde las hamacas se mecían entre las palmeras y el agua brillaba como el cristal. El tipo de lugar al que la gente suele ir de luna de miel para buscar el perdón. Yo solo necesitaba aire que no supiera a tensión. La primera mañana fui a bucear con un guía llamado Beto, un tipo grande con una risa fácil y una forma tranquila de explicar el peligro sin que sonara a peligro. Nos equipamos, nos pusimos los trajes de neopreno y nos sumergimos en un agua tan clara que parecía que flotábamos en el cielo. Allá abajo,
A 20 pies de profundidad, el ruido en mi cabeza finalmente se calmó. El arrecife brillaba en todos los colores. Bancos de peces pasaban veloces como confeti coreografiado. Y por una vez no estaba pensando en lo que Mariana diría o en cómo me defendería cuando ella pusiera los ojos en blanco. No estaba pensando en absoluto. Esa noche publiqué una foto. Yo en traje de baño con una bebida en la mano, el atardecer derritiéndose detrás de mí. El pie de foto decía: sin señal, sin estrés, sin nadie preguntando si estoy emocionalmente disponible. Recibió más me gusta de los que esperaba. Incluso su prima comentó con un emoji de palmera. Lo admito. Parte de mí disfrutó eso. Saber que lo vería, saber que podría preguntarse. Pero la segunda noche, sentado solo en el balcón con nada más que las olas y los grillos en la distancia, el sentimiento cambió. El silencio aquí era diferente. No presionaba, liberaba. Miré alrededor de la habitación, la cama intacta, la maleta abierta, la segunda tarjeta de la habitación sin usar, y sentí algo extraño subir por mi pecho. No culpa, no tristeza, solo una claridad que no había tenido en años. Ya no estaba enfadado ni con ella, ni siquiera conmigo mismo. Simplemente no sabía por qué me había quedado tanto tiempo en algo que me hacía sentir tan invisible. Me decía a mí mismo que los matrimonios tenían estaciones, que simplemente estábamos en un largo invierno. Pero los inviernos terminan. Y quizá el nuestro lo había hecho, y nunca abrimos la puerta para comprobarlo. A la mañana siguiente di un paseo descalzo por la orilla. La arena estaba fresca. La marea subía en suaves olas que lamían mis tobillos como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Vi a dos parejas mayores caminando delante de mí, quemadas por el sol, riendo, sus manos rozándose como si los años no los hubieran desgastado, sino suavizado. Uno de ellos se detuvo para hacerse una selfie. Sonreí y luego dejé de caminar, porque en algún lugar entre su risa y la forma en que la luz se refractaba en el agua, finalmente lo entendí. Me había estado aferrando al pasado, a una versión de mi vida que solo existía porque era demasiado orgulloso para admitir que había cambiado. Pensaba que quedarse era fuerza, que la resistencia significaba éxito, pero todo lo que me había traído era una especie de soledad silenciosa. Y quizá, solo quizá, dejarlo ir no era un fracaso. Quizá era el comienzo de algo más. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la playa vacía que tenía delante y escribí un pie de foto. A veces la paz se ve como la nada misma. Le di a publicar y por primera vez en meses no comprobé quién lo había visto. Estaba a mitad de mi café matutino, sentado bajo una palapa, cuando mi teléfono vibró con fuerza contra la mesa de cristal. La pantalla se iluminó. Mariana. La miré durante unos segundos. Dejé que sonara 2 veces. Luego respondí. Ricardo, dijo, cortante, quebradiza, con una voz rota de par en par. ¿En serio estás haciendo esto? Me recliné mirando hacia el océano, calmado, infinito. ¿Haciendo qué? Pregunté en voz baja. Ella resopló al otro lado. Desapareces, te esfumas sin decir una palabra, y publicas fotos como si fueras un soltero despreocupado. ¿Estás intentando hacerme daño? ¿Es eso? Su voz temblaba, no de tristeza, sino de algo más caótico, miedo disfrazado de furia. No desaparecí, repliqué. Me fui. Me viste salir por esa puerta y nunca volviste. Me dejaste sentada en una casa llena de silencio. No has respondido a un solo mensaje. Ni siquiera has preguntado si estoy bien. Me levanté lentamente con el teléfono pegado a la oreja y comencé a caminar a lo largo del muelle. Las tablas crujían bajo mis pies, el sol calentando mi espalda. ¿Estás bien, Mariana? Pregunté. Silencio. No me lo pareces, dije. Oh, Dios mío, dijo con la voz elevándose de nuevo. Me estás castigando. No, dije con calma. Simplemente he terminado de fingir.
Fingir que este matrimonio no es una actuación unilateral. Se quedó en silencio por un instante. Luego su voz bajó, casi suplicante. ¿De verdad? ¿Vas a tirar todo por la borda por una camioneta? Dejé de caminar. No fue la camioneta, Mariana, dije. Fue lo que hiciste en ese momento. Te burlaste de mí delante de todos. No solo del regalo, sino de mi forma de dar, de quién soy. Su respiración se entrecortó. Dijiste que era patético. Estaba enfadada, murmuró. Yo también he estado enfadado, dije, pero nunca lo usé para humillarte. Hubo una pausa. No sabía que realmente te irías. Miré hacia el océano, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Yo tampoco, admití. Pero la paz es algo extraño. Una vez que la pruebas, no puedes volver al ruido. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, de repente, soltó. Me estás abandonando. Simplemente te vas y actúas como si nada importara. ¿Siquiera te importa? ¿Siquiera te importo yo? Exhalé lentamente. Tú hiciste esto, dije suavemente. En el momento en que te burlaste de mí, tomaste una decisión, y ahora yo estoy tomando una también. No dijo nada. Todo lo que podía oír era su respiración irregular, superficial, entrecortada. Luego vino el sollozo. No fingido, no agudo, solo cansado, real, pequeño. No pensé que llegaría tan lejos, susurró. Sé que ahora eres diferente. Tú también, dije. Una gaviota graznó sobre mi cabeza. Seguí caminando. Lo siento, dijo de repente. Pero no caló, porque no sonaba arrepentida. Sonaba asustada. Y yo ya no estaba enfadado, simplemente harto. Espero que encuentres la paz, dije casi con gentileza. La oí inhalar como si fuera a decir algo más, pero colgué la llamada. Guardé el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando por el muelle iluminado por el sol, cada paso más ligero que el anterior. El agua brillaba a ambos lados. El aire olía a sal y cítricos. No sentí rabia ni arrepentimiento, solo liberación. Y en algún lugar del ritmo silencioso de mis pasos, me di cuenta de algo. Ya no me estaba alejando. Estaba caminando hacia algo nuevo. El vestíbulo olía a mármol pulido y a papel caro. Todo era cristal, cromo y conversaciones susurradas detrás de puertas esmeriladas. Me registré con la recepcionista, asentí cortésmente y tomé asiento en una silla que probablemente costaba más que mi primer coche. No era un abogado de centro comercial que me entregaría un paquete de plantillas y me desearía suerte. Este era Elías Garza. Reputación de primera por ser brutal con traje y, lo más importante, discreto. Me lo había recomendado un amigo inversor que pasó por una separación de alto perfil el año pasado y se quedó con cada centavo. Eso era exactamente lo que necesitaba ahora. No venganza, no agresión, solo claridad. «Señor Dávila», preguntó una joven asistente, «ya puede pasar». La seguí por un pasillo revestido de arte abstracto, pasando por estanterías de tomos legales que parecían no haber sido abiertos nunca, pero que aún así me intimidaban sobremanera. Elías Garza se levantó para recibirme. 50 y tantos años, traje gris cortado como una armadura, mancuernillas de plata y un apretón de manos firme. Parecía un hombre que había ganado más casos con el silencio que con los gritos. «Ricardo», dijo con una calidez ensayada, «vamos a conseguirte un poco de paz». Nos sentamos frente a un escritorio de madera oscura. Abrió un delgado cuaderno de piel y golpeó un bolígrafo Montblanc. «Dime en qué punto estamos». Así que lo hice. No todo, solo lo esencial. Le hablé de la casa, de la cuenta conjunta, de la forma en que Mariana había empezado a tratarme como un cajero automático con pulso. Le expliqué cómo había hecho crecer silenciosamente la consultora durante los últimos 6 años y cómo quería asegurarme de que el negocio y mi equipo no fueran daños colaterales en un desmoronamiento personal. Le dije que no buscaba sangre, solo quería una ruptura limpia. Escuchó sin interrupciones, sin falsa compasión,
solo un flujo constante de notas en una letra pulcra y redondeada. Lo primero, dijo después de que terminé, protegemos el negocio. Es tu empresa unipersonal, ¿correcto? Convertida en una SA el año pasado, repliqué, totalmente separada de nuestras finanzas conjuntas. Bien, asintió. Entonces presentamos una petición de protección. Detallamos tus contribuciones frente a las de ella. Nunca mezclaste fondos del negocio con las cuentas del hogar. Ni una sola vez. Excelente, dijo garabateando. Bloquearemos preventivamente cualquier intento de argumentar interés de propiedad. En cuanto a la casa, escritura conjunta. Sí, se reclinó. ¿Quieres quedártela? No, es un museo de discusiones. Una pizca de sonrisa. Eso ayudará. Salida limpia. Menos espacio para la disputa. Pasó la página y abrió una pantalla en su monitor, mirándola ahora. Si ella se opone, dijo, negociaremos con firmeza, pero de forma justa. Si no lo hace, esto puede avanzar rápidamente. No estás casado con una litigante. Se pondrá en una postura, pero no querrá el descubrimiento de pruebas. Confía en mí. Asentí lentamente, absorbiéndolo todo. Por primera vez en meses no estaba reaccionando. Estaba planificando, elaborando estrategias, avanzando con propósito. Elías me entregó una carpeta limpia con esquinas afiladas, todo con pestañas y codificado por colores. Esto, dijo, es cómo evitas que tu futuro se desangre en tu pasado. La hojeé. Declaraciones financieras, cláusulas de protección del negocio, un esquema para la división de bienes, incluso un mensaje sugerido, si quería dar la noticia de manera suave pero formal. No tienes que usar este, dijo, pero te mantiene en control del tono, no más llamadas a altas horas de la noche, no más minas emocionales. No me di cuenta de cuánto necesitaba eso, hasta que lo dijo. Lo revisaré todo esta noche, dije levantándome para darle la mano. Él también se levantó. Bien, Ricardo, no dejes que la calma te engañe. Si intenta convertir esto en una tormenta, la guiaremos a través de ella sin que se moje. Eso me hizo sonreír. Por primera vez salí de una oficina con la espalda recta, mis pasos seguros. Ya no tenía esperanzas vanas. Estaba actuando no como un hombre traicionado, sino como un hombre que reclamaba su dirección. Y el silencio que me siguió por ese pasillo de cristal ya no estaba vacío. Era mío. Empezó con el perfume. En el momento en que crucé la puerta, el olor me golpeó. Dulce, intencionado, caro. Mariana estaba en la cocina con un vestido rojo que no le había visto en años, el que solía llamar su arma para ocasiones especiales. Llevaba el pelo rizado como solía hacerlo cuando empezamos a salir, ondas suaves enmarcando su rostro. Estaba preciosa, pero no me afectó. No después de todo. Se giró hacia mí como si nada estuviera roto. «Hola, extraño», dijo con ligereza, una mano apoyada en la encimera, la otra acunando una copa de vino. «Pareces descansado». No respondí de inmediato. Solo dejé mis llaves y fui al fregadero a lavarme las manos. «Has vuelto pronto», añadió, acercándose unos pasos. «Terminé las cosas antes de lo esperado», dije. Se apoyó en la isla sonriendo suavemente. «Bueno, estaba pensando que quizá podríamos cenar. Solo nosotros, sin discutir, sin presiones». Miré la mesa. Velas, vino, 2 platos. Incluso había cocinado algo con ajo y romero. El olor hacía todo lo posible por despertar la nostalgia. No lo consiguió. «No tengo hambre», dije. Su sonrisa vaciló una fracción. «Vamos, Ricardo, he hecho tu plato favorito». Negué con la cabeza. «Mariana, ¿qué estamos haciendo?». Parpadeó. «Estamos hablando». «No, estás fingiendo que no ha pasado nada, que esto es normal. No lo es». Se acercó de nuevo con la voz baja, casi sensual. «Solo pensé que quizá podríamos encontrar el camino de vuelta. Ese viaje tuyo debe haberte aclarado la cabeza». «Lo hizo», dije. «Y es exactamente por eso que no voy a seguirte el juego».
Su mano rozó mi brazo. No me moví. Como no respondí, dio un paso atrás como si se hubiera quemado. El cambio en su rostro fue instantáneo. De dulce a afilado, de suave a acero. «Supongo que has encontrado a otra, entonces», espetó. «Es eso, ¿verdad? Alguna camarera de resort con marcas de bronceado y uñas postizas». Me giré lentamente. «Esto no tiene que ver con nadie más». «Oh, ahórrame el sermón», dijo cruzándose de brazos. «Desapareces, me ignoras durante días, vuelves pareciendo una versión de revista de ti mismo y ahora de repente ni siquiera valgo para una cena». Me quedé en silencio. Se rió amargamente. «Increíble. Supongo que es verdad. Los hombres siempre se recuperan más rápido. Cambian el modelo viejo y nunca miran atrás». La miré con calma. «No eres un modelo viejo, Mariana. Solo eres alguien que pensó que nunca dejaría de perseguirte». Abrió la boca, pero no habló. Sus ojos parpadeaban más rápido. Sus labios se crispaban entre la ira y la incertidumbre. Di un paso adelante, no por agresión, sino para ser claro. «No puedes destrozarme durante meses y luego seducirme cuando aparecen las consecuencias». Su voz se quebró. «No estaba tratando de seducirte». «Entonces, ¿qué estabas tratando de hacer?», pregunté. No respondió, y quizá ese silencio fue lo más honesto que había dicho en toda la noche. Pasé a su lado subiendo las escaleras. «Esto ya no funciona», dije en voz baja. «Lo que sea que esto solía ser, ya no está aquí». Detrás de mí oí el suave tintineo de su copa de vino al golpear la encimera. Pero no siguieron pasos, solo silencio, del tipo que finalmente se sentía como distancia en lugar de tensión. La terraza brillaba con guirnaldas de luces y el tintineo de copas. Alguien estaba poniendo vinilos cerca del borde, y el suave ritmo del soul de la vieja escuela flotaba en el aire otoñal. Las risas resonaban en pequeños grupos de invitados envueltos en bufandas y sacos caros. No había planeado quedarme mucho tiempo, solo una visita rápida para el cumpleaños de Gerardo. Era un amigo en común de la universidad, del tipo que se lo tomaría como algo personal si confirmabas tu asistencia y no aparecías. Estaba de pie junto a la barra con un whisky en la mano, observando el horizonte parpadear detrás de un murmullo de charlas. Fue entonces cuando la vi. Mariana llegando elegantemente tarde con tacones negros y labial rojo, como si todavía fuera 2016. Sus ojos recorrieron la multitud y, por supuesto, me encontraron en segundos. Se abrió paso con una copa de algo transparente en la mano y esa sonrisa forzada ya formándose. «Ricardo», dijo deteniéndose a mi lado como si fuéramos conocidos casuales en lugar de una pareja a punto de divorciarse. «No pensé que estarías aquí». «Podría decir lo mismo», repliqué tomando un sorbo. Ella rió cortésmente escaneando el grupo. «Es curioso cómo todos siguen fingiendo que se caen bien después de todos estos años». «No están fingiendo», dije. «Simplemente saben cuándo dejar de actuar». Eso provocó un ligero arqueo de cejas, pero antes de que pudiera responder, alguien más se unió al círculo. Lía, su hermana. Llevaba un enterizo azul marino con el pelo recogido de una manera que parecía fresca, sin esfuerzo, no forzada. Abrazó a Gerardo, luego me vio y sonrió. No era coqueta, no era forzada, era amable. «Hola, extraño», dijo Lía. «¿Sigues siendo alérgico a las conversaciones triviales?» «Solo cuando no son contigo». Ella se rió genuina, como si no lo hubiera ensayado. «Bueno, me siento honrada». Mariana observaba todo esto con una expresión de labios apretados, bebiendo demasiado rápido de su copa. Pasaron los minutos, las conversaciones cambiaron. Luego, mientras el grupo se hacía más ruidoso cerca de la mesa de los aperitivos, alguien contó un chiste que no entendí y Mariana, claramente envalentonada por su segunda copa, levantó la voz. «Sigo diciendo que debería haberme quedado con mi ex», dijo lo suficientemente alto como para cortar el filo de la música. «Mejores abdominales, menos drama emocional».
La risa se entrecortó en el círculo. Unas pocas personas soltaron risas educadas. La mayoría apartó la mirada. Yo no parpadeé. Simplemente sonreí, suave como el cristal. Bueno, dije dejando mi copa. Yo me arrepiento de haberte elegido a ti en lugar de a tu hermana. La mandíbula de Mariana se congeló. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que la multitud se tensara. Entonces, Lía resopló. Eso se puede arreglar. De alguna manera, eso hizo el momento aún más surrealista. Me volví hacia ella medio sonriendo. Eres mucho más centrada. ¿Quieres ir a almorzar la semana que viene? Lía se encogió de hombros un poco. Juguetona, pero no tímida. Invitas tú siempre. Mariana golpeó su copa contra la mesa. Eres increíble, espetó. En serio, coqueteando con mi hermana en una fiesta como esta. No, dije con calma. Solo hablando con alguien que realmente escucha. Ella se burló. ¿Crees que esto te hace parecer cool? Pareces patético. Qué curioso, murmuró Lía en voz baja. Iba a decirte lo mismo a ti. Eso llevó a Mariana al límite. Sus ojos brillaron, pero no dijo otra palabra. Simplemente se dio la vuelta, cogió su abrigo del respaldo de una silla y se dirigió hacia la salida, sus tacones resonando como disparos sobre el piso. El grupo se quedó en silencio unos segundos de más. Luego la música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron. Lía me miró con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Fue demasiado? Negué con la cabeza. No, fue exactamente lo suficiente. Chocamos nuestras copas y nos volvimos hacia el horizonte. Y por primera vez en una eternidad, no era yo el que se quedaba solo después de una escena. Era el que sonreía. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba, brillante, estéril, zumbando con una tensión silenciosa. Mariana estaba sentada al otro lado del pasillo, vestida con un saco beige suave que gritaba inocencia, el pelo recogido como una maestra en la noche de reunión de padres. Ya tenía los pañuelos en la mano antes de que empezara nada. Su abogado se inclinó susurrando algo, y ella asintió solemnemente como una mujer recién herida, no como una mujer que se había pasado los últimos 6 meses hiriendo. Mi abogado, Elías Garza, no parpadeó. Simplemente hizo clic con su bolígrafo una vez, abrió el portafolio de cuero sobre el escritorio y asintió cuando entró la jueza. Caso número 3246, Dávila contra Dávila, anunció el secretario. La jueza, una mujer mayor con ojos de acero gris y sin apetito por el teatro, hizo un gesto para que el abogado de Mariana comenzara, y lo hizo con toda la actuación. La pintó como una mujer dejada atrás, abandonada, incomprendida. Habló de abandono emocional, soledad y una ruptura en la comunicación. Y justo a la señal, Mariana se secó los ojos, sorbió por la nariz y miró al suelo como si también la hubiera traicionado. Cuando terminó, la jueza miró a Elías. Licenciado Garza. Elías se levantó lentamente, se ajustó los mancuernillas y avanzó con la calma silenciosa de un hombre que tiene todos los ases. Señoría, comenzó, mi cliente ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Lo que la señora Dávila ha presentado hoy no es una ruptura en la comunicación, es estrategia disfrazada de pena. Hizo clic en el control que tenía en la mano. Un monitor se iluminó junto al estrado. Esto, continuó, es una transferencia bancaria realizada 2 semanas antes de que el señor Dávila abandonara el domicilio conyugal. 200.000 pesos retirados de la cuenta conjunta y transferidos a una cuenta de ahorros privada abierta únicamente a nombre de Mariana Dávila. Mariana se movió en su asiento. Su abogado no hizo clic. Esto, dijo Elías, es una serie de mensajes de texto entre la señora Dávila y su amiga Natalia. Capturas de pantalla que obtuvimos mediante citación legal. Las leyó en voz alta, cada palabra cortando el silencio. Natalia. Si no pilla la indirecta pronto, ¿cuál es tu plan, Mariana? Mariana. Entonces presiono, cojo mi mitad y empiezo de nuevo. Natalia.
Eres fría. Mariana. Ja, ja, ja. Simplemente ya he terminado de fingir que me importa. Un jadeo se elevó desde el fondo de la sala. El rostro de Mariana se enrojeció. Sus labios se separaron ligeramente. Su abogado se levantó. Objeción, señoría. Esto es una violación de la privacidad. Denegada, dijo la jueza con voz plana. Elías se acercó al estrado. También tenemos pruebas de que la señora Dávila rechazó todos los esfuerzos de mediación, se burló de la terapia y continuó accediendo a los fondos conjuntos, después de que el señor Dávila se hubiera separado formalmente. Hizo una pausa. No era una mujer abandonada. Era una mujer que tomó una decisión, una calculada. Mariana se puso de pie de un salto. No fue así. La jueza enarcó una ceja. Señora Dávila, siéntese. No, espetó con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Yo solo quería la mitad y a alguien nuevo. Vale, estaba cansada de él. Cansada de sentir que me había casado con una hoja de cálculo. Más jadeos. Incluso su propio abogado se inmutó. La jueza la miró fijamente durante un largo momento. Gracias por su honestidad. 10 minutos después, el fallo cayó como una puerta cerrándose de golpe. Propiedad principal del negocio. Ricardo Dávila. No se concede pensión compensatoria. División de bienes 70-30 a favor de Ricardo, debido a mala conducta financiera. Y cuando el mazo cayó, Mariana no lloró. No dijo una palabra. Simplemente se quedó sentada, inmóvil como el cristal, mientras su máscara cuidadosamente elaborada finalmente se resquebrajaba. Y todo lo que quedó detrás fue silencio. No poder, no aplomo. Solo una mujer que lo apostó todo al control y perdió. Era una cafetería tranquila un domingo por la mañana, del tipo con música suave, tazas despostilladas y el sol entrando por las ventanas de la manera justa. Lía estaba sentada frente a mí, removiendo la crema en su café, con una chamarra de mezclilla desgastada y una especie de naturalidad que no exigía nada. «Solo quería darte las gracias», dije, «por ser auténtica durante todo esto». Levantó la vista, me miró a los ojos y sonrió. «Quizás solo necesitabas a alguien que escuchara». Reí suavemente. «Eso es más raro de lo que pensaba». Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. No dramático, no fingido, solo conexión. Afuera, la ciudad seguía su curso. Dentro, algo tranquilo y cálido se asentó entre nosotros. Sin presiones, sin planes, solo el comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. Y ese fue el final de mi historia. Mariana dijo una vez que solo quería la mitad y a alguien nuevo. Pero, ¿fue eso honestidad o crueldad? ¿Hizo lo correcto? ¿O alguna vez has visto a alguien tratar de manipular una situación así y fracasar? Házmelo saber en los comentarios. Y si esto te ha llegado a algún lugar real, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Adiós.